Bueno, qué hermoso. Primeramente le damos la honra y gloria al Señor, ¿verdad? Que nos ha convocado una cita divina en su espíritu y gracias por acudir. Bendigo la vida de cada una de las que ya han presentado, especialmente a Adri por ceder la plataforma de Zoom, a todas las pastoras que están con nosotros, a las conferencistas, a nuestra profeta Miriam, a nuestra ministra pastora Marcela, a su esposo, que sé que está también. Son equipos que están unidos en Telechile, ¿no? Teleunión Chile. Estamos transmitiendo, le damos bienvenida también los que después van a ver esta transmisión desde la plataforma de Facebook Live, YouTube, TV Unichile y por Zoom. Realmente glorificamos al Padre por eso. Y quiero leer en el Salmo 134 que dice así: mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzar vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Desde acá, desde la tierra de Canadá, soltamos bendiciones para todas las naciones que están presentes, ¿verdad? Como Chile, Estados Unidos, tenemos a Guatemala, México y todas las naciones que sé que van a ver, ¿verdad? Este video. Bueno, oramos, Padre, gracias, Señor, porque, Señor, usted le ha placido que hoy, Señor, nos unamos en un solo cuerpo, un solo espíritu, Señor, y para exaltar su nombre, para alabarle y también para recibir ese maná espiritual que usted tiene en esta noche, Señor Padre. Gracias, Señor, porque sé que tiene, Señor, un manjar. Abrimos nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, y que sea, Señor, una bendición, Padre, de disfrutar, Señor, y que podamos ponerlo por práctica. Gracias por lo que nos vas a hablar, Señor. Y realmente, Padre, queremos que su reino sea establecido, que haya un compañerismo de milicia, Señor, que haya una hermandad, Señor, unidas a un solo sentir, un solo espíritu, sin ningún egoísmo, sin ningún, Señor, celo, Padre, siempre y cuando, Señor, sea extendiendo su reino y al estableciendo, Señor, oh Dios, su grandeza y su poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos con nosotros, como ya hemos conversado, ¿verdad?, a la profeta Luz Miriam Chipatecua. Voy a leer su... no sé si vamos a colocar, disculpen, en la visión de Man. Sí, se me olvidó. Sí, pastora, por favor, la visión de Man. Vamos a oír la visión de Man, la hemos oído, pero sé que es para que todo el resto sepa qué es lo que estamos haciendo para glorificar el nombre del Señor. Hay una promesa que late en tu corazón, y si Dios lo dijo, será fiel para cumplir. Pisa fuerte y deja huella, sigue sin temor. Mira al frente con valor, canta esta canción. Pisa, pisa y deja tu huella, deja tu marca. Con paso firme sube la montaña. Misión del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ministerio Profético Internacional de Mujer a Mujer. Nacimos en Honduras como un ministerio y una organización no gubernamental sin fines de lucro para ayudar, fortalecer y restaurar la vida de la mujer. Luego que la mujer es libertada y posicionada, esta a su vez puede hacer lo mismo con sus hijos y con su esposo si lo tiene. Como ministerio tenemos la asignación de parte del Señor y es sacar a la mujer de su pasado doloroso, de la tristeza y del rechazo, para que por la palabra y el Espíritu Santo se conviertan en mujeres productivas para la familia, productivas para la sociedad y para el reino del Señor. Somos mujeres de diferentes denominaciones. No trabajamos por el nombre de una iglesia local en específico, sino que es para el reino de Jesucristo sin distinción de posiciones sociales, conocimientos académicos, culturales y raciales.
estamos muy conscientes que las mujeres tienen una asignación y un llamado de parte de Dios. Es nuestro trabajo animar a las mujeres e impulsarlas para que desarrollen la asignación que Dios les entregó sin usurpar un área que el Señor no le haya asignado ni imponiéndose sobre el varón. Vivimos y enseñamos que el varón es el sacerdote de la familia, pero asimismo nuestro anhelo es que cada mujer comprenda que ella es una colaboradora y que tiene el mismo nivel de honra que nuestro Dios le ha entregado. Nacimos primeramente en Honduras, luego el Señor nos abre puertas para salir a otras naciones, tomando posesión de muchas, entre otras Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Francia y África. Hoy, el Señor nos ha permitido no solo visitar, sino establecer el ministerio en donde las mujeres están trabajando por las mujeres de sus propias naciones. Joel 2, 28, 29. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si tú no eres parte aún de Mujer a Mujer, te invitamos. Las puertas están abiertas. Queremos llegar a tu vida, a tu iglesia y a tu comunidad. Levántate y deja tu huella, si confías en él, se quedará, así será. Levántate y deja tu huella, si confías en él, ni un paso atrás darás, ni un paso atrás darás. Pisa, pisa y deja tu huella, deja tu. Damos gracias al Padre porque realmente Él es el que nos está, ¿verdad?, guiando para dejar las huellas de Cristo en donde quiera que vayamos y en todas las naciones a través de la visión que el Señor ha dado, ¿verdad? Y que nos ha ungido, como dice Joel, que el Señor nos ha ungido y que realmente Él ha derramado su espíritu sobre nosotras y sé, ¿verdad?, que estamos impactando y dando vida a la mujer y a la familia y en todas las naciones, en donde quiera que vayamos. Nuevamente reintegramos la bienvenida a todos los que se han añadido. Está con nosotros también la pastora Soraya Martínez de Venezuela. Es mi hermana, bienvenida. Bueno, voy a dar un breve resumen de el perfil de la profeta Miriam, Luz Miriam Chipatepa, ¿ok? Luz Miriam Chipatepa nació el 9 de septiembre de 1959 en la ciudad de Bogotá, Colombia, casada con Luis Alberto Chipatepa, madre de 3 hijos, David, Angélica y Diana Chipatepa. En el contexto en el que se desarrolló su niñez fue en una familia divorciada con muchas necesidades. A una temprana edad experimentó el abandono de su madre, que la dejó con unos familiares donde enfrenta los desajustes y cambios propios de la juventud que la llevaron a sus 15 años a intentar suicidarse, pero el plan de Dios para ella era diferente, pues su vida estuvo llena de propósitos. Es así que en 1973 entrega su corazón a Jesús, llena de pasión por la causa de Cristo y deseos de triunfar en la vida. Ella fijó su meta, ganar almas, en ese espíritu de superación y servicio a otros. El Señor le ha llevado a ministrar a muchos países en América Latina y el Caribe. Ha escrito acerca de temas relacionados con la familia, la violencia intrafamiliar y la mujer. Por su especial manera de abordarlo, sus conferencias han sido muy solicitadas. También ha gozado la oportunidad de participar en programas de radio y televisión. Actualmente colabora junto a su esposo Luis en la dirección de la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional en San Antonio, Texas. Es directora del Ministerio Internacional Herald to Herald.
sus programas de misiones y el trabajo con la juventud en riesgo. En pocas palabras, puede decirse que su compasión a la gente y pasión por Dios es el sello que distingue su vida entera. Cualquiera que se puedan comunicar, ¿verdad? Ya hemos dicho que está en San Antonio, Texas, y le podemos hacer llegar sus contactos. Bueno, con nosotros la profeta Miriam Chipatecua. Telia. ¿No? Ok, ya. Pues buenas noches, que el Señor me la bendiga. Qué bueno saber que nos podemos encontrar otra vez por este medio y sabemos que Dios tiene propósitos eternos, ¿no? Y el tema es muy interesante porque dice compañeros de milicia. Y voy a leer aquí donde dice, Filipenses, donde dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. La palabra tan linda, ¿no? Ya oramos, ¿verdad? Pero, Señor Jesús, en este momento nos ponemos de acuerdo para que esa palabra tuya, como dice la Escritura, nunca regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor, porque a través de esta Escritura podemos entender que Pablo no fue una casualidad, que Pablo y Epafrodita no llegaron a conocerse por sí mismos, sino que desde la eternidad, como dice tu palabra, tú ya habías escrito y determinado que iba a ser Pablo y que iba a ser Epafroditas. Y así lo mismo estás haciendo en este tiempo con las mujeres de Mujer a Mujer Internacional. Tú habías hecho tu calendario, tú habías establecido en cada una de nosotros tu propósito eterno. Así que en esta noche nos ponemos de acuerdo para que ese propósito sea avanzado a través de tu Espíritu Santo en donde quiera que están mis hermanas. Nos declaramos libres, Señor, para ser usadas por tu Espíritu Santo de acuerdo a lo que tú has asignado para este tiempo. Especialmente quiero darte las gracias por la vida de Sonia, por su ministerio y el propósito que tienes con ella en Canadá y también con otros países que se han añadido. Y gracias en el nombre de Jesús. Pues a través de que, imagínense, yo me convertí a los 15 años. ¿Cuántos años no llevaré ya, verdad, sirviendo al Señor? Y ha sido bien interesante porque en la travesía por países, por lugares, por ministerios, hemos aprendido que Dios es un Dios, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, ¿verdad? Para que el mundo fuera salvo, el que cree en él. Y es interesante que donde hemos sido enviadas, siempre tenemos una familia, siempre tenemos compañeros, siempre tenemos ministerios, siempre tenemos alguien que nos abre la puerta, es un facilitador o es un canal o es una persona usada por Dios para que el propósito donde Él nos lleva se cumpla, ¿verdad? Y aquí estamos hablando específicamente de compañeros en la milicia. Y entonces yo estudié algunas cosas nomás así rapidito, ¿verdad? Que el compañero de milicia es alguien que está contigo en un propósito específico. Por ejemplo, cuando alguien va a ir a la guerra, no crea que le mandan a cualquier persona. Dependiendo del nivel o del alcance o de la gravedad de la situación, asignan un equipo para poder ganar una ciudad o poder tener estratégicamente algo donde se manda, no solamente, aquí hablamos del ejército porque nos identificamos con eso mismo, y me venía a la mente cómo el Espíritu Santo, bueno, más bien Jesús, decide llamar a 12 hombres que aparentemente no tenían las calificaciones en aquel entonces, por la iglesia ya establecida, ¿verdad? Ahí eran los sacerdotes, escogían los levitas que podían ministrar lo que era la palabra.
Pero como él venía a salvar el mundo, entonces es interesante cómo Jesús llama a sus 12 discípulos y está con ellos y los entrena. Yo creo que les estuvo modelando, les estuvo diciendo, pero hasta que él no murió y resucitó y entró dentro de ellos a través del Espíritu Santo, ellos no pudieron entender la excelencia, como dice el apóstol Pablo, ni la magnitud, dónde los habían colocado Jesús, dónde habían sido asignados para cumplir un propósito, ¿verdad? Y vemos cómo estos 12 hombres, o ya después 11 nomás, literalmente transformaron al mundo. Y en aquella época podemos decir que uno diría, no, pues es que esta época es difícil. No, en aquella época era muy difícil. Acuérdate que ellos estaban siendo gobernados por los romanos, había mucha necesidad en todos los sentidos. Y es interesante cómo Dios o Jesús no vino a decirles, no, es que tienen que dominar esto y dominar. No, él venía a hablar específicamente a los apóstoles de cómo deberían estar juntos, ¿no? ¿Se acuerda que les dice, yo les he enseñado, yo les he ministrado, pero es menester que ustedes se queden ¿dónde? En el aposento alto, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén sin haber ¿qué? Recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Dice, para que me sean testigos ¿a dónde? En todas las naciones. Y es lo mismo, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamadas, escogidas por Dios, y muchas de nosotras no nos conocemos personalmente, pero cuando nos vemos a través, sobre todo a través de Zoom o a través de las plataformas, como que sí nos conocíamos, como que sí hay una identificación, ¿verdad? De que nos conocíamos. Y yo creo con todo mi corazón que cuando Dios estaba haciendo a Sonia ya en el cielo, dijo, bueno, Sonia la voy a conectar con Miriam, la voy a conectar con Soraya, la voy a conectar con todas las que nos ha conectado, para que en este tiempo tan profético puedan ser usadas poderosamente por mi Espíritu Santo. Entonces, qué interesante y quiero animarte como persona y como hija de Dios, porque es que nosotros como cristianos tenemos muchos beneficios. Porque acuérdense que no somos solamente de una familia, no solamente estamos añadidas a un reino o a una iglesia o a un país. Nosotros estamos añadidas a un reino que literalmente gobierna el mundo, que es el gobierno del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y del Padre. Entonces, donde somos asignadas, es interesante que así como hablamos del ejército, así como hablamos del gobierno, ¿verdad? Hay embajadores, hay representantes, hay gente que une. Así nosotras hemos sido añadidas por el Espíritu Santo para que en este propósito y diseño de compartir las nuevas de Jesucristo y de la gracia y del poder de Dios, usted y yo podamos ser avanzadas. Yo soy bendecida a través de la vida de Sonia, de la hermana de Paraguay, su ministerio profético tremendo, no se diga la hermana María Elena Barahona. Y ahora, eso es de man, pero también en la iglesia local, ¿verdad? Yo comencé a servir al Señor a los 19 años, el Señor nos trae a Eagle Pass, que es Estados Unidos, pero nos asignaron ir a predicar a México, donde era en aquellos entonces, en el año 78, fuimos a San Luis Potosí y fuimos a un lugar que era donde habían indígenas taramaras. Y uno dice, pero ¿a dónde me envió Dios y cómo le voy a hacer? Pero estando ahí, entonces es cuando uno va añadiendo, ¿no? Como que uno va cayendo en cuenta, dicen los mexicanos, caí en cuenta, me cayó el 20, de que todo ya estaba planeado por Dios. Entonces la palabra de esta noche, quiero que se quede bien clara, es que donde Dios te ha colocado, donde Dios te lleve, tiene siempre un equipo. Dios no trabaja solo, Él siempre trabaja en familia, trabaja en iglesia, trabaja como ejército, trabaja como familia. Y donde quiera que vayamos, Dios siempre tiene ese compañero, esa compañera que nos va a ayudar avanzar el propósito de Dios, porque realmente aquí no estamos hablando de nosotras. Todas nosotras hemos sido escogidas específicamente a trabajar también con el Espíritu Santo y ser canales de bendición y de unidad y de conexión a muchas personas. Y la primera razón es que dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Cuando yo llegué a México en el año 78 y fui a la Sierra Tarahumara de ahí de San Luis Potosí, me quedé impresionada porque inclusive no hablaba yo ni el lenguaje, pero no importa porque ahí había un traductor. Y lo interesante es que ellos eran bien cerrados, ¿no? O sea, ahorita hay mucha libertad, pero en aquellos años, estoy hablando más de 40 años, eran muy católicos, eran extremistas. Y cómo cuando Dios te lleva a un lugar, Él ya ha preparado el ambiente. Usted cierre sus ojos y diga, Dios ha preparado el ambiente donde Él ya me colocó para que yo pueda fluir de acuerdo a su propósito eterno. Y ha añadido de antemano aquellas compañeras de milicia, de ayuda, de familia, de ejército, para que yo pueda cumplir su propósito. Poderosísimo, ¿verdad? ¿Y qué les puedo decir después de tantas naciones, verdad? Por ejemplo, un ejemplo es cuando fuimos a África. Yo decía, yo me emociono, ¿no? Cuando voy a ir a algún lugar. Y cuando llegué a África dije, Dios mío, que hablan dialectos. Y no sé cuántos dialectos, igual que los taramaras. Ellos no solamente tienen un dialecto, sino varios. Y yo decía, wow. Y cuando nos dijeron, la gente que asistió, inclusive musulmanes. Hablaban diferentes dialectos porque eran de diferentes tribus. Y entonces mi inglés era en aquellos años bien escaso. Es más, a mí me preguntan, ¿usted habla inglés? Yo digo, sí. Ahora que usted no me entienda es su problema, ¿verdad? Porque pues mi inglés yo lo hablo, ahora que usted lo entienda. Y oiga, y me quedé maravillada, hermanos, de cómo Dios soltó mi lengua en el inglés. Yo no tuve problemas ni en hablar, y yo que conozco que yo no hablo bien inglés porque mi gramática, mi lengua es terrible, yo misma me oía y al mismo tiempo me conmovía ese privilegio de ser un instrumento del Espíritu Santo. Eso a mí me conmueve mucho porque dice, cómo Dios se manifiesta de una manera que te deja tan sorprendido que yo misma que me oigo digo, yo sé que esta no es Miriam la natural, sino esa espiritual por la cual Dios me envió a este lugar. Y lo mismo me pasó en Brasil. Llegamos a Brasil en alguna temporada y nos invitan ¿cómo se llama? A instalar una emisora cristiana y a inaugurarla. Y nosotros todas felices, y cuando llegamos ahí, la que traducía no llegó. Y entonces nos miramos, ¿verdad? Iba con otras dos pastoras, nos miramos y empezamos a dar, Señor, toma control, toma el control. Y de repente yo oigo que Natacha Benítez, ella es de Puerto Rico, de algo que está orando en portugués, y yo digo, Natacha, yo sé que ella no habla portugués. Y luego así nos soltamos como pericos, hermanas, a hablar por la emisora y todo, y nos mirábamos, pero sorprendidas. ¿Y qué te estoy diciendo? Que en la misión de el cristianismo este reino tan magnífico, donde Dios te ha asignado, donde Dios te lleve, siempre tendrá recursos humanos y espirituales. Interesante, ¿no? Porque dice que Él gobierna todo. Y así es. A veces nosotros vemos la necesidad y no sabemos cómo actuar, pero el Señor dice, yo quiero que ustedes ministren en paz y en confianza, que yo nunca las voy a dejar ni nunca las voy a desamparar. Y cuando nosotros trabajamos en equipo, eso es lo que Dios hace, que nos da ciertas características, pero más bien yo creo que más que características es ese sello de que cumplimos una misión. Otra cosa que he aprendido en el ministerio es que Dios no solamente tiene un canal, sino tiene muchos canales. Usted hace su mano y dígale, yo me pongo de acuerdo con los canales que Dios tiene en las naciones para que yo pueda cumplir su propósito. Amén. Donde quiera que hemos ido, yo me quedo sorprendida cómo Dios abre puertas. Entonces, no solamente somos compañeros de milicia, y aquí hablando especialmente de Epafrodito y del apóstol Pablo, no solamente eran compañeros de milicia, sino que era colaborador. Y yo profetizo que Dios trae colaboradoras a tu ministerio para que tú puedas cumplir tu propósito. Que Dios en este día te añada todas aquellas personas, aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos ministerios, aquellos que tienen el dinero, aquellos que tienen la radio, la televisión, el Zoom accesible, para que tú puedas cumplir tu propósito donde quiera que estés. Y que tú sepas de antemano que en el reino de Dios hay una provisión para el llamado que tú tienes.
Entonces, que tú seas elevada, no solamente en creer, sino también recibir los beneficios de ser una embajadora de Cristo. No solamente una embajadora, sino que una embajadora tiene su salario, una embajadora tiene su inmunidad, una embajadora tiene sus asesores que la van a hacer. Entonces usted diga, gracias Señor, porque el Espíritu Santo, o mi Padre, ¿verdad? Es tan maravilloso que envió al Espíritu Santo no solamente para asesorarme por dentro, sino que también tiene en el reino muchas personas, muchas mujeres, muchas iglesias, muchos ministerios, muchas naciones que van a poder ayudarme a cumplir el propósito, van a colaborar. Diga, yo recibo esas colaboradoras y mujeres, hombres, iglesias, ministerios que van a colaborar en el propósito del ministerio por el cual Dios me ha establecido en esta temporada, en este tiempo, en la nación que estoy. Amén. Usted profetícese a sí misma. Y yo les digo, más que todo, yo puedo hablar más que todo de experiencias, porque las experiencias que Dios me ha permitido vivir han sido, y todavía, ¿verdad? Me siguen, ¿cómo le diría? Me siguen, como dicen aquí, mi mente no lo puede contener porque es tan fuerte. Entonces aquí, primero somos compañeros, segundo somos colaboradores. Y tercero, dice que somos, estamos en una, militamos no solo en la fe. Y es interesante que imagínense que Pablo es usado para estar estableciendo la iglesia de Filipos, pero también le da una colaboración a través de Epafroditas, pero también en la crisis de Pablo. Es interesante, ¿verdad? Yo te profetizo que en la crisis que tú tengas, Dios tiene ese hombre, esa mujer, ese hombre, ese ministerio que va a colaborar contigo y va a ser enviado para darte ánimo, para darte reportes positivos de que lo que tú has hecho, lo que tú has comenzado, no ha sido en vano. Aunque te hayas sentido a veces como sola, abandonada, como que no, yo te profetizo de parte de Dios que nunca te dejará ni nunca te desamparará en ningún sentido. Armas. Y entonces yo creo que el apóstol Pablo hizo tan buen trabajo que cuando él estaba en una necesidad, estaba preso en Roma, porque cuando él escribe esta carta, Pablo estaba en Roma y estaba preso por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Y llega él a darle el reporte, un reporte extraordinario, porque fueron los hermanos los que enviaron primero a Epafroditas. Y luego estando ahí, el mismo Pablo dice, fui consolado, fui animado, y aunque él tuvo una enfermedad, dice, el Señor no quiso que tuviese más tristeza. Ya lo que el Espíritu Santo me pone es que Dios no quiere que tú estés triste por ningún motivo ni ninguna razón. Amén. Tú no puedes permitir que ninguna mentira, que ninguna tristeza, que ninguna depresión, que ninguna soledad te quite el gozo del Señor. Pero en este caso, cuando usted lee toda la escritura, el apóstol Pablo dice, y estuvo enfermo grave de muerte, pero gracias a Dios que no añadió tristeza a mis días, sino que dice, al contrario, lo usó para darme ánimo. Y entonces le dio, y yo pienso, esa arma de animar, porque acuérdense que tenemos muchas armas, aparte de las Biblias, ¿verdad? De toda la armadura de la fe, de lo que habla Filipenses, de toda la armadura, ¿verdad? Que el casco de la salvación, el cinto de la justicia, el calzado de la paz. O sea, tenemos también el ministerio tuyo es un arma poderosa para animar a otros, para sacar a otros y para establecer a otros. ¿Ah? Y a veces tú ni te das cuenta. ¿Por qué? Porque la gloria se la lleva el Señor. Y entonces imagínense cómo lo afilaría Pablo, que cuando él está en necesidad, y no estoy hablando solamente de una necesidad de que está preso y va y lo visita, sino que más adelante le dice la escritura que Dios utilizó a Epafrodito para ayudarlo económicamente a suplir sus necesidades. ¿Viste? Yo estaba leyendo algo de Roma y dice que en ese entonces los únicos que tenían o traían provisión a los que estaban presos eran los familiares. Entonces Dios utiliza a Epafrodito para hacerse cargo económicamente de que a Pablo no le faltara nada aunque estuviera en la cárcel. Y es lo mismo, Dios te dice, aunque tú
sientas que estás en la cárcel, porque a veces nos sentimos así, ¿verdad? En situaciones, con hijos, con situaciones. Tú miras que no puedes salir. El Señor siempre tiene provisión y tiene a alguien, créame, a alguien, a una Epafrodita por ahí, que va a llegar el de repente de Dios, ¿verdad? Entonces, colaboradores, compañero en armas, dice, enviado con total esfuerzo. O sea, cuando uno tiene un compañero, hermanos, usted no se limita en esfuerzos, ¿sí o no? El viernes estábamos en una reunión de pareja y un compañero de mi esposo le dice, oye, fíjate que me llegó, él es de Venezuela, dice, fíjate que me llegó una persona que es como mi hermana, ahí está en San Antonio y la va a soltar inmigración. Y yo quiero saber si tú lo puedes recoger. Nosotros, mi esposo dijo que sí, ¿verdad? Y me pregunta, me digo, claro. Y pusimos la dirección en el mapa rodeó toda la ciudad. Y ¿sabe qué? El muchacho está cerquita donde vivimos. Pero lo mismo, hubiéramos podido desanimarnos, y no lo digo por mí, sino que aquí lo vemos a través de la Biblia, cómo Dios siempre tuvo una provisión sobrenatural. Usted diga, yo tengo y tendré, y así será, una provisión sobrenatural, con gente, con diosidencias, con milagros, con señales y prodigios. Amén. Porque ese es el ambiente en que estamos. Porque es interesante que el apóstol Pablo, imagínense, está preso. Él podía estarse quejando y estaba cantando en un pozo, ¿verdad? Yo estuve en Roma y el pastor que nos invitó nos llevó exclusivamente a la cárcel donde estuvo Pablo. Luego nos pasó por como un tipo de corredor y nos explicaba, dice, cuando Pablo estuvo preso en esta cárcel, este puentecito que hay aquí o esta pared en aquellos años era por donde pasaba todo lo sucio de la ciudad, ¿verdad? Donde estaban todos los desechos y todo. Y según la historia de la secular, a Pablo le llegaba la basura, o sea, estoy hablando de cosas feas hasta aquí. Y según ahí, él nos narraba, el hermano, que es de ahí de Italia, dice, según lo que narra la historia, es que Pablo aquí escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu estaba libre. Usted diga, aunque mi cuerpo está limitado, mi espíritu está libre para manifestar todo lo que tengo y poseo a través de Cristo. Y entonces, en esa situación llega Epafroditas, perdón, aquí tengo una alergia, era un enviado en total confianza. Yo no sé ustedes, pero en todo mi ministerio, yo he tenido personas en la iglesia, en el ministerio, que yo les puedo confiar absolutamente todo. Cuando estuvimos aquí en San Antonio un tiempo, en que Dios me mandó una chica de México que precisamente iba a ser hasta mi nuera, con unos talentos. Nosotros estábamos comenzando una obra en una parte totalmente, no había luz, no había agua. ¿Qué les podría decir? No había autobuses que van para allá. Usted si no tiene carro no puede llegar allá. Abrir una obra. No había ni casas alrededor. Es que Dios a veces como que a uno le hace, dice, pues ¿para qué me trajo aquí si aquí no hay nadie? Y estoy hablando de muchas áreas donde no había nadie. Y yo decía, pues, bueno, señores, si Señor nos dio este lugar, Él sabrá cómo le hace. Ahí hemos estado 20 años. Pero en la época más difícil de nuestra vida, nos manda esta jovencita, graduada de un seminario, parecía un búfalo con una fuerza. Ella quería hacerlo todo, ella podía hacerlo todo. Y fue una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque inmediatamente, como ella fue joven, atrajo más gente, ¿verdad? Y todos los amigos, y como ella venía al seminario, pudo traer algunos amigos. Pero me di cuenta que el Señor tenía que nos planeado que nosotros viajáramos mucho. Entonces no podíamos dejar la congregación que teníamos, que era pequeña, en ese lugar, dejarla sola. Nos manda esta muchacha, cantante, una adoradora, pero tremenda, pastora. Una mujer que, mire, podía estarte ministrando a miles, podía estarle ministrando a uno y al siguiente momento cocinando, limpiando. O sea, esa que le llaman la mil usos y la tuvo, nos la dejó por varios años. Nos ayudó muchísimo. Yo a ella le dejaba mi casa, le dejaba a mis hijos, le dejaba mis cuentas bancarias. O sea, con tal confianza en ella, entonces yo fui a muchos países
y ahí me di cuenta, digo, Dios, cómo es de maravilloso, ¿verdad? El Señor, lamentablemente para mí, se la llevó a los 33 años y ella falleció. Y para mí fue una pérdida. Y a veces sabe que también te digo esto de parte de Dios. No te conformes solamente con un canal. Diga, Dios tiene muchos canales. Yo creo que también nosotros empezamos, ¿ve? Porque no, acuérdense que Dios tiene muchos canales, como aquí Epafrodito era solamente un canal para la vida de Pablo. Pero también tenía Timoteo, y cuando vemos la lista, vemos una lista grandecita, ¿verdad? De gente que le ayudaba a Pablo en el ministerio y también cuando él estaba preso. Entonces, yo creo que nosotros nos apegamos tanto a ella que Dios la tuvo que sacar. Y cuando ella se la dio, wow. Entonces el Señor nos dijo, acuérdese que ella solamente era un canal, pero yo soy su fuente. Usted dígale a Dios, yo sé que tú eres mi fuente, amén. Y es una fuente inagotable, una fuente que da todos los días cosas nuevas, frescas y agradables. Entonces, entonces, no se confíe de una sola persona, no dependa. Y no lo digo en una manera de que no. Claro, porque acuérdense que somos ayos. O sea, ¿te acuerdas que Pablo le dice a Timoteo que él era un ayo para él, pero también en ese tiempo él lo tomó como hijo? Entonces usted tiene que saber cuándo Dios le da hijos y cuándo Dios le da ayos. Porque hay personas que van a venir a tu vida como hijos, como sí o no. Para mí ella era como una hija, pero también era como un ayo. Entonces te lleva de un lugar y te deja en otro lugar, pero Dios añade a alguien más. Amén. Entonces aquí vemos como enviado con total confianza. No solamente Pablo lo pudo recibir con toda confianza y con el reporte que él le da, porque él viene a informarle absolutamente todo, sino que también Pablo escribe una carta y se la da con tanta confianza que él sabía que cuando él regresara con los filipenses, él iba a leerles lo que Dios a través del apóstol Pablo les había mandado en carta, ¿verdad? Porque era un fiel mensajero. Diga, Dios me manda fieles mensajeras que van a expresar. Porque, por ejemplo, a veces como que cuando hay gente que uno le ayuda y uno le explica y como que hace su propio, ¿verdad? Su propio ministerio. No, aquí había tal confianza que cuando Pablo le da la carta, él sabía que él era un mensajero fiel. Diga, Dios me manda gente que es mensajera, que lo que yo digo lo va a decir como yo lo dije, que lo que yo declaro lo va a declarar como yo lo declaré, que lo que yo estoy haciendo va a impartir a muchas vidas porque le estás impartiendo a ella misma. Imagínate que Pablo, mientras que escribía la carta, le estaba ministrando a él también. Entonces, él no solamente era testigo por lo que había escrito, sino también por lo que había oído. Entonces, usted, la gente que tenga cerca, también diga al Espíritu Santo, déjame ministrarle primero a la persona, para que cuando él lleve el mensaje, lo lleve correctamente. Amén. Y así podamos avanzar. Y luego, por último, hay gente que Dios va a traer para que suplas tus necesidades. Amén. A este muchacho lo utilizó. Y les cuento que en mi ministerio también yo vine a los Estados Unidos, nunca para trabajar en lo secular, pero como estudié en la Universidad Bautista, estudié pedagogía infantil. Y cuando nos fuimos para el rancho, pues era difícil comenzar algo porque no había gente primero y no había ni calles ni nada. Entonces se me dio la oportunidad de empezar a cuidar niños en casas ricas. Y Dios me conectó, fíjese cómo es de lindo Dios, con una compañera colombiana que trabajaba con unos árabes. Es que Dios es, y con esto termino. Entonces me lleva a una casa árabe con árabes, imagínense. Y yo iba a decirles que yo no podía trabajar porque yo no podía, no les entendía. Pero al mismo tiempo, las cosas de Dios, las locuras de Dios, yo le estoy hablando hace más de que 35 años tal vez. Mi amiga me lleva, ¿verdad? Que era colombiana y hacía, cuidaba unos niños ahí. Entonces yo no hablaba muy bien inglés, pero entonces yo pretendí que sí hablaba inglés. Y me decían, ¿quién sabe qué me hablaba? Y yo les decía, oh, yes. Oh, course. Oh, yes, no problem. Y yo, right. Entonces me dice mi amiga, oye, Miguel, ¿tú cómo eres de mala? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, que no hablabas inglés. Y digo, no, yo no hablaba, yo nomás le estaba llevando la idea, yo no sé ni qué es lo que dijeron. Me dice, pues acéptate trabajar con ellos, vas a trabajar 2 días a la semana, 3 horas, porque yo tenía 3 horas libres de estudiar.
y en esas 3 horas les vas a cuidar a esas 2 niñas y por cada 3 horas que vengas, te van a pagar, en aquel entonces era mucho dinero, $14 por hora. Imagínense, yo tenía una necesidad en ese momento y yo pensé que me iban a dar, no, entonces Dios siempre te conecta aún con gente que uno dice, pero los árabes, y mire, Dios me utilizó para ser testimonio a esa mujer cuando ella estaba deprimida, porque era una mujer de muchísimo dinero, pero imagínense, como no tenía a Dios, pues era una mujer muy deprimida, no estaba contenta con nada ni nada, y yo cuando ella me dijo eso, yo me quedé con un pánico y voy a orar y digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Me dice, tú tienes que confiar en mí. Y entonces me empiezo a trabajar con esas niñas y al cuidarlas me doy cuenta que las niñas se las pasan jugando con billetes de a 100. Imagínense, yo con necesidad, estas musulmanas, ¿verdad? Y entonces a mí se me hacía raro. Y yo le decía a la señora, yo no sé si me entendieron, le decía, ella se llama Sabija, le decía, they play with the money. O sea, yo le decía, están jugando con el dinero. Y me decía ella, sí, es que a ella les gusta jugar. Pero yo digo, pues dale de a $1. Y dice, no, no tengo de a $1, solamente tenemos de a 100. Y ahí el Espíritu Santo empezó a obrar conmigo y utilizó a esa mujer para despertar en mí algo que no había, hermanas. ¿Qué les estoy profetizando? Que aún aquello que tú no entiendes, aquello que a lo mejor no sabes qué es lo que está pasando, Dios lo utiliza para despertar algo que Dios tiene ahí en el espíritu, que tiene que ser descodificado para que entendamos qué es lo que tiene Dios para nosotros. Porque yo empecé a caer en cuenta, dije, si ellos que no sirven a Dios, que no aman a Cristo, que no tienen dinero, tienen provisión, y fíjense, ella fue la primera mujer que me dijo, Miriam, yo quiero que tú vayas a Londres conmigo. Entonces yo le digo, no, yo no puedo ir porque yo estoy casada y tengo niños. Y me dice, no, es que si tú vienes, yo pago el viaje de tu esposo y de tus niños. Le digo, no, pero es que yo le estaba poniendo muchas excusas, ¿verdad? Me dice, y no tendrías que trabajar toda la semana, nomás tendrías que, como lo mismo que haces aquí, harías allá. Y yo la miro y le digo, ¿y luego dónde me voy a quedar? Me dijo, no, no, no tengas cuidado. Yo tengo un lugar en el palacio que tengo allá para que tú vivas. O sea, me despertó algo que o sea, yo no sabía que estaba allá adentro, ¿verdad? Entonces pude visualizar, globalizar el reino en el cual yo había sido establecida por Dios. Entonces, hermanas, con esto termino. Dios está agradecida porque tú estás colaborando con Él. Y Él tiene todo lo que tú necesitas, las personas, los lugares, la provisión. Pero permítele al Espíritu Santo que, como dice la palabra y nos ha hablado la Madre, abra los ojos de nuestro entendimiento y todo velo sea removido. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que no tengo y es que no veo. Hermana, pero ¿cómo no vamos a poder ver si tenemos al mayor visionario del mundo, que es el Espíritu Santo? Por eso ahorita lo que hablaba Habacuc 2:2, escribe la visión, porque hasta que tú no entiendas el llamado y el propósito de Dios, nadie lo podrá leer. Y hasta que tú no empieces a profetizarte a ti misma de que el reino, porque imagínense que dice el apóstol Pablo, también le dice, fuimos trasladados ni de reino, dice, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Y qué hay en un reino? Mire, yo con ella siempre no fui a Londres, y con esto termino, pero años después el Señor nos llevó a Londres. Y Dios lo tenía todo planeado, yo no tenía planeado nada de eso. Alguien nos pagó la entrada al Palacio de Buckingham, en donde estaba la princesa Diana. Y ahí también Dios me llevó ahí, y mientras que el guía nos explicaba cómo funciona un reino, cuál es la provisión que tiene una persona que ha sido añadida al reino, a mí el Espíritu Santo como que me abrió el entendimiento y pude tener esa confianza interna de que donde quiera que yo vaya, el Señor tiene la provisión que yo necesito para hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, no solamente somos compañeras de milicia, sino que tenemos al mejor compañero, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero orar en este momento para que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Y usted, como dice, no los dejaré solos, Juan 16, sino que enviaré al Espíritu de verdad,
Tú no tienes cualquier espíritu, tienes, dice, el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, mora dentro de ti. Y dice, lo enviaré, y no solamente nos redarguirá, nos corregirá, sino que dice, también le dará poder, le revelará la voluntad del Padre. Y yo profetizo que en este tiempo sus ojos espirituales son abiertos y ustedes van a ver la cosmovisión de Dios, que ustedes no son cualquier persona. No, aquí en este reino ni somos colombianas, ni, no, somos las hijas de Dios, asignadas a las naciones para cumplir el propósito eterno de Dios. Así que yo declaro que lo que no ha sucedido en tu ministerio en 10, en 15, tal vez en 20 años, no sé lo que tengas, pero ¿qué dice la palabra? Él cumplirá su propósito en ti. Entonces, declaro que este es un tiempo de mucho avance, de fuerte avance y sobre todo muy rápido. Dios acelera los tiempos. Dios avanza tu vida, tu familia, tu ministerio y el propósito que tiene en ti, porque Él, que todo lo tiene, que todo lo sabe, que todo lo puede, te ha prometido que nunca te dejará ni nunca te desamparará y que siempre te sostendrá con la diestra de su justicia. Así que las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartirles que no estamos solas en nuestra milicia, en nuestra asignación, sino que tenemos al mejor compañero, al mejor proveedor, al mejor ayudante, que es el mismo Santo Espíritu de Dios, y que todo lo que nosotros necesitamos ya ha sido añadido por la perfecta voluntad de aquel Padre que nos escogió para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Señor, habrán cosas tremendas, ¿verdad? Me viene la palabra de Isaías 6:61. Dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Aunque a tu alrededor habrá tinieblas y habrán tormentas, dice, en medio de ti habrá luz, habrá paz y habrá provisión. Así que las bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias, profeta Miriam. De verdad le damos gracias al Padre porque Él es el que ha traído un Dabar nuevo para nuestro espíritu y sellamos esta palabra en el espíritu, lo creemos y gracias, Señor, porque hemos creído, Señor, de que no estamos solas en la obra que nos ha encomendado. Gracias, Señor, por lo que usted ha soltado, Señor, proféticamente. Lo atesoramos, Señor, y hemos descodificado, Señor. Oh Dios, las puertas que estaban, Señor, cerradas, sé que usted ha abierto los cielos y las promesas han de cumplirse en cada uno de los ministerios de las personas que estamos presentes, aún de los que no están, que después van a ver este video, Señor. Creyendo, Señor, oh Dios, que fuimos llamadas con propósito eterno, Dios, y es de resplandecer su luz a las naciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotras la pastora Marcela. Realmente la pastora Marcela es del reino de Dios. Vive, el Señor le ha placido tenerla por los momentos en Chile, ¿no? Marcela San Martín y esposo Sergio Mosqueda, por misericordia del Señor, ministro del Señor, en la iglesia AF, una obra fundada hace 35 años. Ellos están laborando desde hace 35 años en Santiago de Chile. Su ministerio es teleevangelismo. Son los productores y conductores del programa Marcando Caminos, fundadores del canal digital TV Unichile, y tiene un espacio creado para difundir y compartir el evangelio. Gloria al Padre por esa provisión y continuar añadiendo provisiones para Chile y para todas las naciones y para nuestras generaciones y nuestra familia. Amén. Amén. Esta conferencia se llama Compañeras de Milicia. Y yo le agregaría colaboradores o colaboradoras para el reino. Tremendo. ¿Sabe usted, mi querida hermana, que Colosenses 3:23 nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón
como para el Señor. Amén. ¿Sabe que el Señor me ministraba con Génesis? En el capítulo 3, versículo 22, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y yo entiendo que de ahí se toma Santiago, cuando dice en el 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tenemos en este contexto de colaboradores o colaboradoras, vamos a ver la situación de estas dos reinas que surgen justamente de la desobediencia de los padres, del pecado de los padres. Les acabo de mencionar, Salomón cometió un gran pecado de idolatría, ¿verdad? Entonces de ahí él sentenció a todas sus generaciones, de acuerdo a lo que dice la palabra en Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 7:4, no te emparentarás con ellos, con ninguna de las naciones a las que ustedes van a entrar, porque van a contaminarse con sus idolatrías, ¿verdad? Dice, no darás a tu hijo, a su hijo, no tomarás a su hija para su hijo. El que inició esta maldición, como les decía yo, fue el rey Salomón. Tomó por esposa a naciones extranjeras y levantó altares a dioses. Y mire lo que dice Deuteronomio con respecto a eso, el 28:20. Dice, el Señor mandará contra ti maldición, confusión y fracaso en todas las obras de tus manos hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Tremendo. Y verdad, viene un descendiente que es este rey acá, que pecó más que todos y tomó la esposa a Jezabel e hizo una imagen de acera para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y sabe que, mi querida hermana, lo sabemos, ¿verdad? Que cuando se levanta uno para destruir, Dios levanta a otros para contrarrestar ese mal. Amén. Porque eso es un principio bíblico, mi amada. Mire, el libro, en el Segundo de Reyes, en el capítulo 11, uno dice, aparece esta figura de esta reina que usurpa un trono, que su nombre es Atalía, hija de Jezabel. Si ya Jezabel es mala, Atalía hizo el doble del mal de su madre. Y dice que por estos conflictos, por esta misma maldición que le acabo de leer en Deuteronomio, dice que muere uno de los hijos de Atalía que se llamaba Ocosías. Ella ve esta oportunidad de usurpar este trono, el trono que deja su hijo, y ¿sabe lo que hace? Dice que destruyó toda la descendencia real, mató a sus nietos. El libro de Segunda de Crónica, en el capítulo 10, dice textual, exterminó toda la descendencia de la casa real de Judá. Y todos estos reyes, hermanos, anduvieron en lo malo. Pero Dios siempre tiene control. Y mire lo que sucede. En Segunda de Reyes 8:16 dice, con todo Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y aparece en escena esta mujer poco nombrada, de la que debiéramos hablar mucho más, compañera de milicia del reino, Josabá, o Josabed, de acuerdo, me dice, ambos nombres es el mismo, sino que en Reyes y en Crónicas aparecen escritos así. Y mire lo que dice, es hija de el rey Joram. ¿Y quién es este rey Joram? Es uno de los hijos de acá. Y esta Josabá, fíjese que era hermana de Ocosías. Y ella, como decía al principio en Génesis, decide hacer lo bueno. Dice que se apartó de esta familia. Dice que ella era la esposa del sacerdote y vivía en el templo. Y mire lo que hace, de acuerdo a Segunda de Crónicas 22, del 11 al 12, dice, pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías,
y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama, a su nodriza, en uno de los aposentos. ¿En cuáles de estos aposentos? Dice que los ocultó en el templo donde ella vivía con su esposo. Ahí tenemos colaboradores del reino, ¿verdad? Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Ese tiempo fue en el que Atalía usurpó el trono de este pequeño rey. Mira, mi hermana, este espíritu de aniquilación de bebés es milenario. Si usted destruye un bebé, destruye a todas esas descendencias, todas esas generaciones que van a venir de ese bebé, ¿verdad? Y eso es un espíritu que ha visitado las naciones. Ahora lo vemos, lo nombran aborto, pero siempre ha habido un espíritu homicida que quiere asesinar a niños. Lo vemos cuando Moisés fue rescatado del faraón, que dio esa misma orden. Lo mismo hizo este espíritu de Jezabel, de Atalía. Ese es el altar demoníaco de idolatría de siempre por el poder. Los hombres quieren perpetuarse en sus cargos, aniquilando a las nuevas generaciones, no dejando espacio. Ellos quieren estar por siempre ahí. Y este espíritu se viene empoderando, ¿cierto?, desde muchos reinados atrás. Pero miren, mis hermanas, veamos lo que hace Jezabá de acuerdo, puesta en acuerdo con esta nodriza, porque un bebé no va a sobrevivir sin una nodriza. Y fíjese que en el poder del acuerdo, el bebé Joás creció y cumplió 6 años. ¿Y sabe qué trajo el rescate de ese bebé, mi querida hermano? Al igual que en el tiempo de Moisés, un tremendo avivamiento a la nación. Dice que se logró restablecer los estatutos de Jehová. Se activó el reino de Dios por casi, dice ahí, por mientras vivió el sacerdote, el reino de Dios y su justicia volvió a la nación de Judá. Fíjense que ahí dice el texto que dice que Judá y Jerusalén volvieron al Dios y a sus estatutos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 11 y en el Segunda de Crónica, en el capítulo 23, están estos relatos. Dice que Josabá fue ayudada por su esposo, como yo les contaba. Y si alguno en algún momento escuchó este nombre Joiada, ese es el nombre del sacerdote que estaba en el templo, donde fue oculto este pequeño rey, Joás. Y el libro nos revela, fíjese, que pese a la idolatría de los reyes, a mí me llamaba mucho la atención eso, que aún habían sacerdotes cumpliendo funciones en la casa del Señor. Gloria a Dios por eso, Señor. Siempre va a haber uno que esté clamando y el Señor siempre va a responder. Amén. Segunda de Crónicas 24:1 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, reinó 40 años en Jerusalén. Y hizo lo correcto ante los ojos de Jehová mientras vivió el sacerdote Joiada. Fue su consejero, dice. Y ahí en el capítulo 24:15 añade, dice, y Joiada murió lleno de días de 130 años. Y fíjese que una de las primeras acciones, como les decía yo, este avivamiento que se viene, que se levanta, como lo determinaba en Deuteronomio, que se los contaba yo, dice que lo primero que hicieron fue destruir altares, como dice Deuteronomio 7. Deuteronomio dice, en el capítulo 17, dice que Atalía fue sacada a las puertas y se le dio muerte a espada. Así es como debiera morir una persona que había servido a Dios y había hecho idolatría. Entonces este sacerdote conocedor de la ley hizo sacar a la mujer de la ciudad y ahí se le dio muerte a espada, tal cual como dice Deuteronomio 17. Y en Segunda de Crónica, el capítulo 23 dice,
que fue restablecido el oficio de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés. Dice, con gozo, con cánticos, conforme a la disposición de David. Y estuvo en el corazón del rey reconstruir la casa de Jehová. Y fíjese que todos participaron, todo el pueblo, porque de eso se habla de avivamiento, porque según de Crónica, en el capítulo 24, dice que hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová las ofrendas de Moisés, siervo de Dios, que había impuesto a Israel en lo que, se le había impuesto a Israel en el desierto, mi querido hermano. Y todos los jefes y todos se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron a las arcas para participar en este avivamiento, para participar en esto de rescate, de volver a esta techubá del que nos tenemos con María Fernanda, ¿verdad? Porque es la techubá. Tremendo, mis hermanas, ¿cierto? Como sabiendo lo bueno y lo malo, como dice ahí Génesis. Y fíjese que no puedo dejar de mencionar en este tiempo a estas colaboradoras en los evangelios. Y mira, el Señor me llevó a hacer memoria del evangelio de Lucas y lo encontramos ahí en el capítulo 8 y lo podemos leer si lo pueden buscar. Dice, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Y mire el detalle. Dice, y con Jesús andaban también sus 12 discípulos. ¿Y qué dice ahí? Y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban, mire, mujeres de reino, dice, con dinero. Algunas de ellas que habían caminado con el Señor, dice que habían tenido diferentes enfermedades y habían sido sanadas. Y entre ellas había una que había sido sanada de 7 demonios. Estamos hablando de María Magdalena. Se habla muchas cosas y se confunde porque en ese tiempo muchas mujeres se llaman Marías y era un nombre muy común. Entonces, junto a Jesús había muchas Marías, pero una de estas Marías era María Magdalena. Además dice ahí que ahí estaba también con él Juana y estaba Susana, y Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Y en este grupo se nos describen mujeres que caminaron con Jesús, a mujeres sostenedoras, colaboradoras, a mujeres de corazón agradecido, que nosotras hoy damos testimonio de acuerdo a la Escritura, que no solo eran seguidoras, sino que estuvieron con él hasta el final de sus días. Y más allá, diría yo, a cumplir el propósito de reino que había en ella. Fíjese que el libro de Juan, el capítulo 19, 25, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, mire lo que dice, su madre, la hermana de la madre, María, mujer de Cleofas, ¿y quién estaba a los pies de la cruz? María Magdalena. Entonces tenemos estas mujeres que no solo fue parte del ministerio itinerante de Jesús, de caminar, imagínense 3 años, dice que caminaban de un lado a otro, dicen que Magdalena viene de Magdala, y Magdala era un pueblo que estaba del otro lado, es un pueblo que estaba en Galilea, al otro lado. Entonces, ella estuvo todo el tiempo al lado de Jesús. Y mire, la palabra que se usa en griego, que es la misma que se usa para servir, es la que nosotros conocemos como diáconos. Los diáconos son servidores. Por eso yo en algún momento decía, son diáconos, todos los que estaban con él. Mire, mi hermana, estas mujeres que han acompañado de que Jesús salió a su encuentro, así como salió al encuentro nuestro, al encuentro de cada una de las que estamos aquí, mi querida hermana. Y en este punto, si de verdad que fueron compañeras fieles, no fueron como yo pensaba en estos leprosos que fueron 9 y volvió uno a dar gracia, y yo veo a María Magdalena como ese uno que volvió a dar gracias, querido hermano. Ella estaba ahí a los pies de la cruz, apoyándolo. Aquí estoy, con todo el dolor que significó eso.
Mire, en Juan capítulo 20 dice que el primer día de la semana, ¿quién estaba ahí? Dice María Magdalena. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuántas entendemos que este texto muestra la gloriosa manifestación celestial? Es una manifestación del Espíritu. Mire, ¿sabe qué? En Juan 20:11 dice que relata que María estaba fuera llorando del sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El relato, fíjese que dice que ella cuando ve el sepulcro abierto corre a avisar que habían abierto el sepulcro y viene, dice que un discípulo y Pedro y llegan corriendo y Pedro entra al sepulcro y dice que no ve nada, solamente que estaban ahí las cosas en las que habían envuelto al Señor, pero él no ve nada. Pero fíjese que ahí está María Magdalena llorando y sale Pedro y yo creo que ellos se retiran y ella mira y mire lo que ve, tremendo. No ve lo que ve Pedro. Dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en él, dice, uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hermana, y Pedro no vio nada, y el discípulo tampoco no vieron eso, y lo vio ella. Dice, hermana, es tremendo. María había hecho todo este ejercicio de ir temprano, fue al sepulcro, fue corriendo, después fue a avisar que no estaba, después volvió, y mire, esta manifestación gloriosa que ven. Y fíjense que yo buscaba un poco por qué Pedro no vio lo que vio María. ¿Por qué Pedro solo vio lienzos y no vio nada más? Y vio, dice el texto, un sepulcro vacío. Que yo decía, sepulcro vacío. Es como, yo pensaba en este relato, ¿por qué Pedro perdió esta capacidad de ver lo que había visto en el monte? Cuando subió con Jesús y con Jacob, con Jacobo y con Juan, subieron con Jesús y ven esta manifestación gloriosa. Dice que ven la gloria de Jesús, dice que ven a Elías y ven a Moisés. Y no me deja de llamar la atención el que les dice el Señor, pero ustedes no digan nada de lo que vieron. Guarden silencio. Y aquí en el texto vemos algo completamente distinto. Es una mujer, es una compañera de milicia. Y eso, y viene y todavía los ángeles le preguntan, le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué lloras? Y Señor, digo, tú eres tan, tan fiel, tan hermoso. eh, si hay algo que el Señor no resiste es ver llorar a alguien, ¿verdad, mi hermana? Yo, eso también me llevó a cuando iban entrando a la ciudad de Naín y ven a esta mujer llorando, a esta viuda con su hijo único que había fallecido y, y ella sin mediar nada, él le dice, no llores, yo voy a resucitar a tu hijo. No se lo dice, solamente lo hace. Joven, a ti te digo, levántate. Y ese es el momento donde está ella también viendo esta situación y le dice, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Y, y ella todavía no se da cuenta de que él le está haciendo esa pregunta. Si hay algo en lo que el Señor dice en ese texto de la viuda de Naín, dice que se compadeció de las lágrimas de esa viuda. Y yo digo, Señor, tú fuiste tan fiel y ella fue tan fiel contigo, porque tú le das a demostrar, les revelas el reino de Dios y su justicia. Es como lo que dice Apocalipsis 21:4, dice que Él secará todas sus lágrimas
y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Claro que desapareció, mi hermana. El mundo como era antes ya desapareció porque Jesucristo está resucitado en gloria y solamente falta que vuelva al Padre para que se sigan cumpliendo esas promesas que ella siguió escuchando. Pero lo más glorioso para mí es cuando ella escucha decir María, cuando escucha que la nombra por su nombre. Y yo digo, en este caminar, en este tiempo que fueron como discípulos y como mujeres acompañándolo a Jesús, ¿cuántas veces en ese caminar junto a Jesús escucharía esa misma forma de decir su nombre? Porque ahí el texto dice, volviéndose, le reconoce, solamente por haber escuchado decir su nombre. Así como Él salió en nuestro encuentro, mi querida hermana, cuando dijo nuestro nombre. Así reconocemos a nuestro Padre cuando nos vuelve a nombrar, cuando nos dice, aquí estoy. Dice, mira, todavía no he vuelto al Padre. No he vuelto al Padre, ¿sabes por qué? Porque escuché tu llanto, porque escuché tu tristeza, porque ella lo primero que hace, dice, que su primer impulso es ir a abrazarlo, ir a sus plantas, no lo dice, pero dice que lo va a tocar, entonces él le dice, no me toques porque aún no he ido al Padre. Pero ¿sabes por qué estoy aquí? Porque me hablaba a mí el Señor. ¿Sabes qué hago ahí en ese momento? Consolando. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? Ya no llores, estoy aquí, vengo a secar tus lágrimas. Vengo a consolarte, vengo a secar tus lágrimas. Tremendo, mi hermana. Por eso le digo, si hay una acción humana legítima que sale de nosotros y del ser humano, son las lágrimas. Tanto que viene el Señor a secarlas. Pero sin embargo, el Señor le dice, no me toques. Aún no he ido al Padre. ¿Y sabe qué? Yo pensaba y decía, ¿qué es esto? Esto es un premio a esto, a todo lo que tú hiciste conmigo, a estar aquí en este momento. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están las multitudes? ¿Dónde están los discípulos? Yo te vi en los pies de la cruz. Yo te veo hoy aquí en esta sepultura. Qué hermoso, ¿verdad, mi hermano? Y sabe que hay un texto en Juan 15:16, mire, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gloria a Dios. Yo para mí, estos 3 años que caminó María con Jesús, son ese fruto, mi querida hermana. El fruto del servicio, del diaconado, el fruto de el esfuerzo. Pero ¿sabe qué más? Lo más grande, que le encomiendo una misión a María. Juan 20:17. Pero mira, esto tengo para ti. Ve y di a mis hermanos, yo subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Y en este espíritu de acuerdo, mi querida hermana, estamos aquí. Porque todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se han escrito, mi querida hermana. A fin de que por la paciencia tengamos en la escritura consolación y esperanza. Vivimos en tiempos tan duros, mi querida hermana, pero es tremenda esta manifestación gloriosa. Como el Señor le dice a ella, no le dice guarda silencio, no le diga a nadie lo que viste, le dice ve y diles lo que has visto. Tú eres merecedora de eso. El fruto de tu trabajo, no sé cuántos años, como decía nuestra querida Luchi Patecua, 3 años, 5 años, 4 años, 20 años, 30 años,
pero valiera la pena. El fruto. Yo te digo, ve y dile que he resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. La paz del Señor, mi querida hermana. Les queremos mucho. Gracias por este tiempo, por esta conferencia. Les amamos y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta revelación, por esta palabra, por estas compañeras de milicia que estamos aquí reunidas, que somos 13, Señor, y ese es un número glorioso para el reino. Gloria a Dios, mi querida hermana. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, mi amada Marce. Gracias a todo el equipo de MA Internacional que se ha conectado, todas nuestras amistades. Y realmente sé que hemos hecho clic en esta palabra, ¿verdad? Y que realmente el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro, ¿verdad? Y se nos ha revelado a nosotros, nos ha dado autoridad, como dice en Joel, ¿verdad? Como que Él nos ha dado esa promesa que nos ha ungido para libertar cautivo, para sanar al enfermo. Y qué hermoso que en la autoridad de Cristo, ¿verdad? Él nos ha empoderado y solamente lo que tenemos que ir, ¿verdad? Con la colaboración del Padre y del Espíritu Santo y creyendo que Él pone colaboradores, ¿verdad? Que son almas espirituales, almas de milicias. Tenemos colaboradores, como explicaba la profeta Miriam, en la provisión, colaboradores humanas, sobrenaturales que tenemos los ángeles, y realmente lo que tenemos es que creer realmente que fuimos llamadas para extender el reino de Dios y ser luz resplandeciente, así como lo hizo con esas mujeres que estuvieron siempre colaborando en el reino. Nosotros estamos colaborando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hacer la buena obra. Amadas, gracias, les bendigo, gracias, y realmente les invito nuevamente, tenemos un encuentro de MAN aquí en Canadá el 5 de septiembre con las pastoras de África y de Holanda. Realmente sé que nos seguimos gozando y realmente oro y que también ustedes me puedan respaldar, sean colaboradoras en oración para que se extienda acá la visión de MAN y el reino del Señor, más que todo el reino del Señor acá en esta tierra, y que haya muchos frutos fructíferos. Y sé que nos vamos a ver y que vamos a tener un encuentro glorioso. Amén. Shalom, mis amadas. Bye.